copado. Hay un mundo esperándote acá, donde las dudas se van a aclarar. Vamos a empezar algo increíble. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Virtualizando, el podcast donde desglosamos la informática para que todos la entiendan. Soy Manuel Pixel y, como siempre, un gustazo enorme estar acá con ustedes. Y yo soy Megan Byte. Qué alegría reencontrarnos para la segunda parte de este viaje por la historia de la computación. En el episodio anterior nos quedamos en el siglo XIX, con visionarios como Babbage, Lovelace, Boole y las tarjetas perforadas de Jacquard, que sentaron las bases. Pero hoy la cosa se pone picante, porque entramos de lleno en el siglo XX. Prepárense para una tanda de datos que les van a volar la cabeza. Así es, Meg. Es que el siglo XX fue el momento donde la abstracción de lo que entendemos por computar se hizo realidad, y vaya realidad, ¿eh? Arrancamos con un pionero alemán, Konrad Zuse, a quien muchos consideran el inventor del ordenador moderno. En 1941, Zuse creó la Z3, que fue la primera computadora programable y completamente automática. Un paso gigante. Claro, y no podemos hablar de esta época sin mencionar a Alan Turing, el matemático y lógico inglés, conocido como el padre de la ciencia de la computación teórica y la inteligencia artificial. Él formalizó los conceptos de algoritmo y computación con su máquina de Turing. Imaginen un dispositivo teórico que podía simular la lógica de cualquier algoritmo de computadora. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turing y su equipo construyeron las computadoras Colossus, que fueron cruciales para descifrar los códigos alemanes. Un capo. Y después de la guerra, en 1946, llega una de las máquinas más famosas, la ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. Fue la primera computadora electrónica de propósito general. Imaginen esto, ocupaba un sótano entero de una universidad, pesaba más de 27 toneladas y tenía más de 17.000 tubos de vacío. Era una bestia que podía hacer 5.000 operaciones aritméticas por segundo. Y acaba un chisme. Fue en una de estas primeras máquinas, la Mark I, donde se documentó el primer bug, que fue una polilla real que causó un error al bloquear agujeros en una cinta perforada. Aunque, ojo, el término bug para referirse a fallos ya se usaba antes. ¡Qué anécdota! Y en 1951 aparece la UNIVAC I, que fue la primera computadora comercial. Se usó para procesar el censo de Estados Unidos. Imaginen la revolución que fue tener una máquina para estas tareas. Pero el cambio de juego que llevó a la segunda generación de computadoras entre 1956 y 1964 fue la invención del transistor en 1947 en los laboratorios Bell. Los transistores eran muchísimo más pequeños, eficientes y fiables que los tubos de vacío. Esto permitió hacer las máquinas más compactas, reducir su consumo eléctrico y que sean menos costosas. Un antes y un después. Y acá brilla otra mujer increíble, Grace Hopper, a quien se la considera la madre de la programación informática. Fue una de las primeras programadoras del Harvard Mark I y participó en la invención del UNIVAC I. Pero su gran aporte fue el desarrollo del primer compilador en 1951, un programa que traduce el lenguaje humano a código binario que la máquina entiende. Esto fue fundamental para crear lenguajes de programación como COBOL, en cuyo desarrollo también participó. Una genia. Y así llegamos a la tercera generación, de 1965 a 1971, marcada por los circuitos integrados. En 1958, Kilby y Noyce crearon el CI, que permitía meter muchísimos transistores y otros componentes en un solo chip de silicio. Esto llevó a una mayor miniaturización y eficiencia, bajando los costos y aumentando la capacidad de procesamiento una barbaridad. Exacto. Y si hablamos de hitos de esa época, en 1963 se desarrolló el código ASCII, que permitió a computadoras de diferentes fabricantes hablar el mismo idioma. Y en 1966, la red militar ARPANET se convierte en la base de lo que hoy conocemos como Internet. El primer mensaje de host a host se envió en 1969, aunque la aplicación, que realmente la hizo popular en sus inicios, fue el correo electrónico, inventado por Ray Tomlinson en 1971. Tremendo. Esto nos lleva a la cuarta generación, de 1972 a 1980, definida por la invención del microprocesador.
En 1971, Intel lanzó el Intel 4004, el primer microprocesador comercial. Gracias a estos cerebritos cada vez más chicos, las computadoras se volvieron más pequeñas, baratas y accesibles para todos, dando nacimiento a las famosas PCs, o computadoras personales. Y acá entran en escenas las leyendas. En 1976, Steve Wozniak y Steve Jobs desarrollaron la Apple I y después la exitosa Apple II, que fue el primer computador personal que se vendió a gran escala. En 1980, IBM empieza la producción masiva de sus PCs con procesadores Intel, estableciendo un estándar en la industria. Y con las PCs explota el software. Microsoft, fundada por Bill Gates y Alan Pollen en 1975, lanza el sistema operativo MS-2 en 1982, que sería el más usado en PCs por mucho tiempo. Después, en 1985, aparece Windows 1.0, que introduce la interfaz gráfica de usuario al mercado masivo, cambiando para siempre cómo interactuamos con las computadoras. Y llegamos a la quinta generación, de 1983 a 2019, aunque algunos ya hablan de una sexta. Esta es la era donde la computadora se volvió portátil, liviana y cómoda. Los laptops se hacen comunes y la conectividad global se vuelve el eje. Y en esta generación la estrella sin dudas es Tim Berners-Lee, el físico y científico computacional conocido por inventar la World Wide Web en 1990. Él desarrolló tecnologías esenciales como el URL, la dirección de una página web, el HTML, el lenguaje para crear esas páginas, y el HTTP, el protocolo para transferir información. Esto democratizó el acceso a la información y conectó a personas de todo el mundo. Tal cual, y para navegar esa inmensa cantidad de información, en 1998, Larry Page y Sergey Brin fundan Google Inc., que revoluciona la búsqueda en la web con su algoritmo, volviéndose una herramienta indispensable. Y un año antes, en 1997, la empresa Nullsoft lanza Winamp, un programa para reproducir música, que popularizó el consumo de música digital. Pero el verdadero salto en la portabilidad llegó en 2007 con la introducción del iPhone de Apple, marcando el inicio de la era de los smartphones. Estos aparatos combinaron un computador personal con la conectividad inalámbrica, cámara y aplicaciones, volviéndose omnipresentes en nuestras vidas. Sí, y acá nos metemos de lleno en el siglo XXI y las tendencias actuales. La computación ya no es solo un aparato físico, ¿verdad? Se diversificó en varios tipos. Claro. Uno de los más importantes es la computación en la nube o cloud computing. En pocas palabras, es como tener acceso a aplicaciones, bases de datos y archivos remotamente, a través de Internet, sin necesidad de descargar o instalar nada en tu equipo. Servicios como Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure son ejemplos de esto. Es una locura la cantidad de datos que se almacenan y se procesan en la nube. Y otro tipo fascinante es la computación ubicua. Esto es cuando los dispositivos pueden hacer tareas de manera autónoma, casi sin que tengamos que interactuar con ellos. Piensen en una casa inteligente, donde se ajusta la temperatura sola o las luces se encienden al entrar. Los relojes inteligentes son otro ejemplo. Si bien agiliza las tareas, también plantea preguntas sobre la privacidad de nuestros datos. Y el futuro, Meg. El futuro ya está acá con la computación cuántica. A diferencia de las computadoras que usan bits, ceros y unos, las computadoras cuánticas usan qubits. Estos qubits pueden estar en múltiples estados a la vez, por ejemplo 0 y 1 al mismo tiempo, lo que permite realizar varias operaciones simultáneamente. Esto tiene un potencial enorme para resolver problemas complejísimos que las computadoras actuales no pueden ni soñar, como en el desarrollo de Machine Learning, inteligencia artificial y realidad aumentada. Una locura. Y hablando de inteligencia, la inteligencia artificial se convirtió en una herramienta poderosísima. Los ordenadores ahora pueden aprender y tomar decisiones, impulsando avances en áreas como la medicina, la ingeniería y hasta los autos autónomos. Pero, ojo, estamos en una era del desarrollo de la inteligencia artificial. Tal cual. Y de la mano de la IA está la robótica, que se enfoca en fabricar robots para tareas autónomas o controladas por humanos. Los vemos en fábricas, en la medicina para cirugías precisas y hasta en nuestros hogares para limpiar. Y no nos olvidemos de la ciencia de datos, que es clave para analizar los enormes volúmenes de información que generamos a diario, extrayendo patrones y tendencias para la toma de decisiones. Y con tanta información y conectividad, la ciberseguridad se volvió fundamental para proteger nuestra información personal y empresarial de posibles ataques. Absolutamente.
Y para cerrar tenemos la realidad aumentada, que combina elementos del mundo real con elementos virtuales. Piensen en juegos como Pokémon Go, o en cómo los médicos pueden visualizar estructuras internas del cuerpo durante una cirugía. Es fascinante. En definitiva, la evolución de la computación es un testimonio del ingenio humano. Desde el ábaco hasta los sistemas cuánticos, hemos transformado el mundo y nuestra forma de interactuar con él. Y si bien el futuro promete más avances espectaculares, también nos obliga a reflexionar sobre las preguntas éticas, la privacidad y la seguridad para garantizar que estos avances sean para el beneficio de todos. Así es, Manu. Esto fue Virtualizando, el podcast donde desglosamos la informática para que todos la entiendan. Virtualizando es un proyecto de Juan Nabone realizado con inteligencia artificial. Pueden encontrar más información en www.nabonejuan.com.ar y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Nos vemos! Dudas se van a aclarar. Vamos a empezar algo increíble. Lo explicamos todo sin complicarnos. Vamos a empezar.